Humanos con las madres de aulas de Plaza de Mayo. En Argentina, el 2001, como planteabas, me has emocionado mucho nombrando a las mujeres agropecuarias, porque bueno, una de las tres que encabezó el movimiento era de mi pueblito, y tuve la suerte de conocerlas más, de acompañar a algunos de esos cantar el himno, ¿no? Que ahí se podía, porque el himno era como, uy, lo que nos une a todos, pues somos muy chauvinistas con esas tonterías, que es como... y creo que hay una pelea que creo que estamos perdiendo, aunque se va ganando un poco de terreno, se va perdiendo, que es la del lenguaje. Es una pelea fundamental que lamentablemente la mayoría de los movimientos no le damos la importancia que tienen. Ahí vemos cómo, no sé, lo tenía mirado un programa de sanidad, cómo los mismos representantes de las organizaciones entraban en la pelea de hablar del gasto sanitario, de racionalizar ese gasto, cuando en realidad deberíamos hablar de la inversión, deberíamos hablar de derechos, básicamente. También en ese aspecto, y tomándome el atrevimiento a la compañera que trabaja en sanidad y que está ahí el día a día, pero bueno, formo parte de un movimiento así ciudadano por la sanidad universal, y decir que bueno, que las mujeres sí, por la ley, están atendidas, pero en la práctica muchísimas mujeres embarazadas no están siendo atendidas y están siendo rechazadas por otras mujeres u otros hombres que están cubriendo roles administrativos y que día a día le dicen que no, porque no tienen los papeles. Entonces, atento a eso, que en esa universalidad hay muchas que no están siendo atendidas y hay otras muchísimas más, que lamentablemente en esa guerra de discurso les ha ganado el miedo y literalmente están yendo a atender su embarazo cuando llegan 7 o 8 meses y lamentablemente en algunos casos en situaciones desesperantes. Digo embarazo, como digo, no sé, esta semana un mail que me tocó contestar de una mujer que había donado un órgano a su hijo y ahora no le quieren atender a ella, pero a su hijo sí, porque es menor de edad. Entonces digo que el problema es mucho más grave aún, y ojalá que esa gran marea blanca termine por abrazar lo de la universalidad a ciencia cierta con la misma fuerza con que abrazó la lucha contra la privatización. Pero bueno, fuera de eso, quería preguntarle a cada una o a quien quiera cuáles son las resistencias que encontraban en cada uno de los movimientos, porque es cierto, coincido que la fuerza de la mujer está siendo fundamental y troncal en estas luchas, pero también imagino que las resistencias, especialmente en los inicios de cada uno de los movimientos, habrán sido monstruosas, ¿no? Y a lo mejor en algún punto lo siguen siendo. Imagino que en el tema de los desahucios, al momento de poner el cuerpo a esa brutalidad policial que vemos día a día, imagino que no habrán faltado innumerable cantidad de discursos o palabras sueltas que denotaban y connotaban un machismo exacerbado que seguramente uno mismo o muchísimos hombres podamos decir en una asamblea, ¿no? Entonces, preguntarles eso, cuáles son las resistencias fundamentales que se están encontrando dentro de los propios movimientos, que imagino que son innumerables. Bueno, hola, gracias a todas por vuestras luchas y por estar hoy aquí compartiéndolas con nosotras y nosotros. Bueno, me llamo Vicky, soy de Mujeres Libres de la CGT de Alicante. Hoy casualmente estoy aquí en Madrid y me alegro mucho de haber venido a uno de los actos de la quincena feminista de Madrid, ¿no? Bueno, yo creo que este 8 de marzo tenemos la oportunidad de tal vez encender, sí, la llama por fin de la revolución. No sé, allí con las compañeras de Alicante muchas veces hemos comentado que Gallardón va a pasar a la historia por haber sido el detonante de tal vez la próxima revolución, que seguro va a ser feminista. Y no sé, quería simplemente preguntaros cómo veis la movida en Madrid y si coincidís en este optimismo tal vez exacerbado. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes a todas y a todos. Bueno, daros muchísimas las gracias porque estáis haciendo, o estamos haciendo, yo también he participado en algunas de las mareas y en alguna otra actividad que hago,
y estamos haciendo lo posible y yo creo que lo imposible para hacer que esta sociedad se transforme y se transforme de una forma positiva. Yo lo que sí quiero lanzar aquí es una reflexión y, bueno, y al mismo tiempo haceros y hacernos una pregunta, que es cuál es el camino a seguir. Porque el otro día, estando en una farmacia, os contaré esta anécdota, y entonces había una señora que se estaba quejando amargamente por las dificultades que tenía con las listas de espera por tratar a un familiar. Bueno, evidentemente aquí se ha visto con el tema del cáncer de mama, lo habéis explicado, pero bueno, ahora, en este momento, es una de las cuestiones de la privatización que existen en este momento, es que están desplazando todos por quien la han practicado antes, y esto trae consigo pues mucha desgracia y mucho trastorno, mucho lloro de mucha gente que lo está pasando muy mal, o que lo estamos pasando muy mal, porque en definitiva está tan generalizado en este momento que la situación es así. Entonces, mi pregunta, y que me la hago yo también, es decir, si no estamos yendo al final, porque hay que llegar a la cuestión, ¿les vamos a votar otra vez o vamos a hacer algo para que no les votemos? Porque la visión de digamos, la masa crítica de izquierdas en España es mucho mayor que la derecha, y ya no digo de la derecha ultramontana, es mucho mayor. Lo único que pasa es que, y perdonad la expresión, es que como nos la cogemos con el papel de fumar, pues resulta que al final, cuando vamos a depositar el voto, pues resulta que no, porque esto no nos gusta. Y entonces la derecha, como van a piñón fijo, pues resulta que terminan gobernando y terminan haciendo todo este desastre que tenemos en este momento. Entonces yo creo que todas estas mareas, todas estas olas y todos estos movimientos deben ir encaminados a quitarles el poder, porque es la forma más directa de hacer esto. Yo felicito a la marea blanca, porque además han tenido la visión clara de encima ir por otra vía, que es la vía jurídica, que eso es lo que ha dado, aparte del movimiento ciudadano, ha dado un gran éxito a esta situación. Pero por eso yo veo que tenemos que juntarnos más. Tenemos que poner unos puntos, unos objetivos, y ya termino, es unos objetivos de decir a quién y cómo tenemos que votar, pero no con vergüenza, sino con tal, a quién y cómo tenemos que votar para quitar el poder del neoliberalismo. Y este es uno de los objetivos. Yo os pido que me digáis si estáis de acuerdo en que tenemos que hacer algo así, o simplemente seguimos haciendo mareas por in secula seculorum. Pero bueno, yo creo que esa no sería la solución. Hay que ver el objetivo final. Bueno, nada más. Muchas gracias a todos. La primera pregunta, que a lo mejor tenía que ver, yo creo un poco, era el planteamiento de estructuración, ¿no?, política de todas estas mareas que se decía por aquí arriba, y que de alguna manera aquí se concretaba en votos, pero no necesariamente tiene que ser un tema de votos, sino que puede ser efectivamente otro tipo de modelo, ¿no? Pero sería más o menos esa pregunta, es decir, estas mareas, en qué de alguna manera se van a estructurar, o qué posibilidades, o cómo lo veis. No sé quién. Yo, por ejemplo, quería apuntar, ¿no?, con esto de cómo estructurar todas estas mareas y demás. Yo creo que de todos modos tampoco hay que tener prisa por estar arriba, por tener un poder, porque hemos visto que el poder que está no solamente es el de este gobierno, sino el de anteriores, está podrido. Y lo que está mal es el sistema. Y lo que hay que hacer es cambiar el sistema. Y un cambio de sistema se hará correctamente, en mi opinión, y creo que en nuestra marea, que día a día, en los últimos 2 años, estamos aprendiendo mucho, es estando bien informados, trabajando de una manera asamblearia, horizontal, unitaria, incluyente, inclusiva. Porque si no, no hacemos nada. Es que no tenemos democracia. No, ya lo dijo García Trevijano. Voy a terminar. Entonces así conseguiremos democracia. Pero además hay que ser creativos, porque lo que había o lo que hay no nos vale ya. Porque como decía la compañera, a nivel energético se está cargándose todo. Porque nos están engañando para pagar eso.
para enriquecerse ellos a corto plazo, no a largo plazo. Y nosotros buscamos un beneficio social, porque teniendo un beneficio social y buscando el interés social, seremos ricos, seremos sanos, seremos educados, tendremos cultura y tendremos energía sin que se acabe. Y eso es un largo plazo, eso no se hace en un año y en dos. Y lo que nos ocurre ahora es que salimos más a la calle porque efectivamente nos tocan el bolsillo y porque ya se ocuparon ellos suficiente para que estemos dormidos, para que nos hubiésemos creído un estado de bienestar aplastando al que no veíamos. Pero ahora que nos están aplastando directamente de una manera masiva, quitándonos viviendas, quitándonos la salud, quitando la educación, quitando la cultura, quitando la energía, decimos, ¿y a mí qué me pasa? Y todavía nos queda mucho por hacer, aunque aquí estamos en representación de una serie de mareas que han sido capaces de unirse, pero nos tenemos que unir mucho más, y no cuando nos afecta a nivel individual. Porque seguramente que si saliésemos todos en defensa de la vivienda, todas, no estaríamos con estos desahucios. Si saliésemos todas en defensa de la educación de nuestros hijos o de sobrinos o del niño que quiere poder estar por ahí o del mayor que no tuvo esa educación, no estaría la ley 11 esta. Y la salud pasaría lo mismo, pero estamos acostumbrados a simplemente salvarnos cuando nos toca particularmente, porque ya se encargaron ellos, si no este sistema no hubiese triunfado, se encargaron ellos de dormirnos. Y ahora estamos despertando. Y curiosamente que la mujer estaba despierta, ha sido capaz de organizarse. Y como decía Carolina, eso sí que les da miedo. Cuando ven que hay capacidad de organizarse, de tener fuerza, de tener convicción, de tener información, de ser reivindicativo, de que te involucras, dejándolo todo, a base de que te dan golpes, te insultan, te amenazan con las contrataciones como quieren hacer en educación, que en sanidad ya las hacen, la contratación a dedo, donde hay mujeres hoy en día que esconden su embarazo hasta que no se puede hacer, más que hasta que no lo pueden esconder. Eso es sanidad, o sea, eso es retroceder. Pero hay otras muchas que están ahí organizándose y eso no les gusta nada, y sobre todo la mujer tiene muchísima fuerza, porque se ha demostrado que si la mujer se une, no hay quien la pare, y para eso están otras anteriores luchas. Ese es el problema, que tenemos que ser conscientes que esto es largo, pero por favor, que igual no lo veo yo, pero que lo vea el de atrás, y que el de atrás lo recoja y siga construyendo, y que sirva para denunciar este modelo que ya no sirve. Este modelo está agotado. Lo que pasa es que hay que crear otro y hay que organizarse. Y no consiste en quitar este gobierno, que hemos tenido otros atrás, que nos ha hecho muchísimo daño con otras siglas. Y eso ha hecho mucho daño para que la sociedad realmente se movilice. Porque la sociedad dice, total, ¿para qué? Ese es el problema. Yo es que soy mayor y ya tengo prisa. Totalmente de acuerdo contigo que esto es un plan orquestado desde hace muchos años, desde los tanques de pensamiento de Ronald Reagan y Thatcher, y que se ha ido inoculando en la sociedad. Y como decía Mariano, y retomando las palabras de la compañera, han practicado muy hábilmente el NTE, nos tienen entretenidos. Pero afortunadamente, también desde hace muchos años, en nuestro movimiento bebe de las organizaciones ecologistas y del ecologismo social que llevan más de 30 años luchando implacablemente contra el capitalismo, contra el desahucio del medio ambiente, contra el desahucio de los más desfavorecidos y el atentado de los derechos humanos en tantas partes del planeta. Y sí que es verdad, como comentaba la compañera, que desgraciadamente parece que cuando nos toca en el bolsillo nos movilizamos. Pues dicen muy poco de nosotros como civilización, pero afortunadamente empieza a despertar la ciudadanía. Y a mí me parece, hoy no estamos muchos, pero me parece emocionante esta representación de unas pocas de las muchas mareas ciudadanas que están surgiendo desde abajo, movimientos asamblearios, movimientos democráticos, movimientos voluntarios donde todo el mundo trabaja horas ingentes con absoluta generosidad por el bien común. Y como decimos en la plataforma, no hay protesta sin propuesta. Nuestra protesta también tenemos la suerte de contar con el trabajo de abogados, de expertos, y estamos haciendo una labor jurídica política muy importante. Hemos interpuesto ya 4 denuncias ante la Comisión Europea por el incumplimiento de las directivas tanto de eficiencia energética como de renovables por el Estado español. Y esto empieza a tener sus consecuencias. De hecho, mañana mismo tenemos que estar en Bruselas, en el Parlamento Europeo, defendiendo y exigiendo a nuestros representantes
y lo digo con la boca pequeña, sinceramente, porque no deja de ser la Europa del capital y muy sometida al poder económico, una exigencia de verdad de unos compromisos ambiciosos para el 2030, porque el cambio climático, que parece que no existe, existe y es imparable, y tenemos que realmente abordar políticas energéticas que frene el cambio climático. Pero cuando decía que no hay protesta sin propuesta, nosotros hemos interpuesto, que fue muy mediática, en junio del año pasado, una denuncia a la Fiscalía Especial contra la Corrupción por los políticos giratorios. Hay muchísimos casos. Planteamos 25 concretos porque era una denuncia con 44 páginas en las que se veía perfectamente la connivencia del traspaso del político a una gran corporación eléctrica con sueldos millonarios, entre ellos 2 expresidentes de gobierno. Es escandaloso, y el favor recibido por la compañía eléctrica. Bueno, desgraciadamente la Fiscalía Especial contra la Corrupción, como bien se ha comentado, el sistema no funciona, no ha visto caso de abrir una investigación ni por prevaricación ni por tráfico de influencias. Pero la denuncia queda abierta porque hemos también denunciado que las eléctricas, según decía la extinta Comisión Nacional de la Energía, nos adeudan a los consumidores españoles 3.400 millones de euros que nos han cobrado de más. Y al Gobierno le ha prescrito el plazo para reclamar esa devolución. Es escandaloso. Todo este tipo de cosas las acompañamos con firmas en Internet, que en pocas horas conseguimos 183.000 firmas exigiendo una auditoría del sector eléctrico, y llevamos al Comisario Europeo de Oettinger de Energía. La Fiscalía llevamos 90.000 firmas recabadas en menos de 40 horas, y nos fuimos también al Ministerio de Industria disfrazados de cobradores del FRAC a exigir el dinero de los consumidores. Bueno, pues todas estas cosas van rompiendo barrera mediática, y desde luego estamos trabajando muy activamente. Conseguimos que Jordi Évole hiciera hace más de un año un programa de energía. Las energéticas no se tocan en este país, son un tabú. Es un poder tan tremendo que tiene controlado a los medios de comunicación y a las grandes corporaciones. Entonces, todas estas protestas están generando ahora mismo una masa ciudadana que se pregunta ¿qué hacer? Pues estamos empezando a construir alternativas, porque evitamos transitar las alternativas. Sin lugar a dudas, lo primero de todo, participar en todos estos movimientos, porque la información es una verdadera herramienta de transformación, y además es contagioso. Y de una manera exponencial y natural se ha ido extendiendo un movimiento que nació hace 1 año y medio con muchísimos problemas, no dentro del movimiento. Ha sido alucinante. Está siendo, hoy por hoy, vale la herramienta. Hoy por hoy es increíble la sinergia de actores tan plurales, tan diversos, trabajando con muy buena energía. Pero las cortapisas que tenemos de todos, del gobierno y de las grandes eléctricas, son poderosísimas. De hecho, Jordi Évole hizo el primer programa sobre energía y a los 2 días recibió una carta del Grupo Planeta absolutamente de la patronal de las eléctricas, editar una firma por internet para que Jordi Évole no cerrase hace 1 año el programa de sábados. Esto es así, es decir, el poder político, el poder económico no se va a dejar tocar. ¿Qué estamos organizando? Bueno, pues afortunadamente en el ámbito de la energía están surgiendo nuevas realidades, alternativas al oligopolio. Lo primero, ya digo, informarse y participar en red, porque no hay nada más importante que ver a otras y a otros trabajando contigo y pudiendo hacer cosas. Lo segundo, cambiarse de comercializadora. Seguro que tenéis el contrato de la luz con Iberdrola o con Endesa o con alguna de las empresas del oligopolio. Pues hay alternativas. Pero es que además lo más bonito es que hay alternativas de la economía social, cooperativas de energía verde, que te puedes tener el mismo contrato que tienes con una compañía asquerosa, la tienes con una compañía en la que tú vas a ser miembro de la corporación, y además va a haber detrás una energía de respaldo limpia. Y es otra forma de hacer economía, y es otra forma de hacer estructuras. ¿Qué más se puede hacer? Fomentar en nuestro ámbito, dentro de nuestras posibilidades, energías renovables. Lo están poniendo muy difícil para generar electricidad. Para generar calor, energía térmica, es más fácil, pero hay que tener dinero y también un tejado. No todos estamos en estas posibilidades. Pero también hay proyectos colectivos y cooperativos de fomentar las energías renovables y hacer vídeos públicos denunciando las trabas. ¿Qué más podemos hacer? Sin lugar a dudas, ahorrar energía. Esto es lo primero, o tener una movilidad sostenible. Todo esto está en todos los ámbitos y todo el mundo conoce gente, y hay muchísima información en Internet para poder reducir nuestros consumos de energía.
¿Y qué es lo que pretendemos como estructurar? Hay unas realidades estupendas que están surgiendo en el norte de Europa, que son realidades ciudadanas, asamblearias, muy horizontales, como el Energiewende en Alemania, donde se remunicipalizan las redes de distribución de la energía. Aquí todo esto empezó también, no solo es heredado del franquismo, sino que en el año 97 decidieron liberalizar el sector eléctrico. Pues aquí se vuelve a remunicipalizar las redes de distribución con un control ciudadano. Son los ciudadanos los que controlan la energía de su ciudad o de sus pueblos, y donde las fuentes energéticas son autóctonas y renovables, y donde hay una especial sensibilidad con los consumidores vulnerables. Para nosotros esta es una vía potentísima de acción. Frenos tenemos todos los posibles. Luchar, estamos luchando jurídica, políticamente, a todos los niveles, pero también mediáticamente. Y desde luego os necesitamos. Y necesitamos interconectarnos más todas las luchadoras, porque la batalla de la energía es también la batalla de la educación, o la de la vivienda digna, o la de la sanidad, o tantas batallas, o la de la alimentación, soberanía alimentaria, no lo hemos tocado, impresionante. Es que tenemos... El verdadero problema es los oligopolios, las grandes corporaciones que están haciendo flaquísimo nuestro estado de bienestar, que ya se ha quedado, vamos, más que raquítico, y tenemos que empoderarnos. Y en este contexto de las mujeres, es decir, desde luego, sin lugar a dudas, todas nuestras luchas tienen los signos de crear redes, como han creado siempre las mujeres, la creación de redes, estar plenamente pegadas a la realidad, plenamente ligadas a las necesidades, porque nos pusieron ese rol, no porque biológicamente estemos más preparadas para la realidad, pero la realidad es que estamos más pegadas. Y de la misma manera que tradicionalmente el feminismo ha visibilizado la ética de los cuidados, nosotros en nuestro ámbito queremos visibilizar que nuestro actual modelo energético es absolutamente descarado, que ha externalizado toda la mierda para las generaciones futuras y contaminando el planeta. Pues nosotros queremos visibilizar esa ética de los cuidados en el medio ambiente, y esto es una labor que viene con los valores del feminismo. Y sin lugar a dudas, pues eso, no queda otra que unirnos. Quiero terminar con una frase que una vez oí a un amigo, y que decía que la Inquisición solo no se equivocó en una cosa: en llamarnos brujas a las mujeres. Éramos desobedientes y que queríamos cambiar las cosas. Pues es verdad, somos brujas, que sabemos volar muy cerquita de la tierra, muy pegadas al problema, pero que vamos a dar la vuelta a las cosas. Bueno, yo solo quería decir una cosa. Vamos a intentar hacer intervenciones breves, lo máximo posible, porque si no nos podemos extender en cada una de las preguntas y llevárnoslas, pues cada una a su lucha, yo a su manera, pero vamos a intentar un poco ser breves, porque hay gente que quiere participar y porque de alguna manera también se convierte en un diálogo y no en exposición de motivos, sin acritud. Bueno, yo quería comentar algunas cosas. Primero, comentar sobre lo que habéis dicho, ¿no? de cómo articular todo esto, ¿no? Por un lado, yo pienso que los procesos que llevamos igual parecen lentos, pero son fuertes, porque están articulados desde la realidad y desde abajo, ¿no? Como Marea Verde seguimos articulándonos con mareas en todo el territorio, porque esta es una lucha que surge en Madrid y entonces nos articulamos con otras mareas. ¿Cómo nos seguimos articulando? Nos articulamos también a través de mareas ciudadanas. Nos articulamos también con otros colectivos unidos en luchas concretas sobre aspectos concretos, ¿no? Y yo creo que también, estos elementos puntuales son importantes. También son importantes establecer estas redes que estaban comentando las compañeras, ¿no? Yo creo que además tenemos que ser conscientes de una cosa, y es del fenómeno de empoderamiento, y es ser conscientes de nuestra fuerza. Creo que en ocasiones no somos autoconscientes de nuestra propia fortaleza, y eso creo que es una cosa muy importante.
También hay otra cosa que tenemos en la Marea Verde, o que yo he aprendido, ¿no? Y es que funcionamos de una manera flexible y seguimos aprendiendo sobre la marcha. Y este aprendizaje yo creo que lo tenemos que aplicar, ¿no? Tenemos que ir extrayendo todas aquellas cosas para luego concretarlo. Claro, tenemos que desbancar el poder, obviamente, porque es que si no, no hemos hecho nada. Estamos avanzando, pero para hacer eso hay dos elementos importantes. Primero, los elementos de desunión, porque claro, trabajar en la unidad es muy difícil. Eso lo vemos en cada vez que intentamos aunar esfuerzos. O sea, es muy difícil la unidad. Tendríamos que unir lo que la izquierda siempre está absolutamente desunida y siempre está tirando cada uno para un lado. Y eso cómo articulamos, porque es obvio que estamos haciendo esfuerzos e intentos cada vez que estamos intentando, articulamos un espacio, estamos en Mareas Ciudadanas, estamos en otro espacio. Entonces, todo eso son, digamos, como, no iba a decir juegos, ¿no? Pero como ensayos, ¿no? Pero que nos deberían, ensayos donde estamos aprendiendo esos esfuerzos de unidad. Y ciertamente yo creo que si no se articula desde abajo como un proceso, digamos, de poder popular, si no lo articulamos así, estamos otra vez en el mismo recambio de siempre, ¿no? Y creo que estar poniendo tanta carne en el asador sería como para articular un proceso que ya nazca desde abajo y que poder y procesos de poder popular que podamos después canalizar. Bueno, yo quería también... Como me han desahuciado de la mesa, también me desahucian de la palabra. Bueno, yo creo que no puedo estar más de acuerdo con lo que comentan las compañeras, ¿no? La revolución es larga y además la queremos hacer desde abajo, con lo cual lleva tiempo y no hay que ser tan impacientes. Pero yo empezaría por hacer una revolución interior. Entonces, aquí meto la pullita. ¿Cómo os cuesta a los chicos soltar el micrófono? ¿No? O sea, de verdad, os cuesta un montón. Y si no empezamos por ahí, me parece que vamos por mal camino, ¿no? Perdonad, o sea, sin actitud, como decía la compañera, pero es verdad, o sea, que nos cuesta mucho, no tiene que hacer su propia revolución interior, sino olvídate. Y para eso hace falta tiempo. Luego, lo que decía la compañera, es que nos lo tenemos que creer, y todavía no nos lo creemos. Yo por eso soy tan pesada con estamos haciendo revolución, estamos haciendo revolución, estamos haciendo revolución. Empezar a repetir el mensaje y ya verás cómo nos lo creemos. O sea, no somos conscientes de la fuerza que tenemos, pero la fuerza que tenemos es bestial. Y no la vemos ahora, la veremos dentro de unos años. O sea, si os dais cuenta, parece que fue ayer cuando estábamos en la Puerta del Sol. Pero ¿sabéis todo lo que ha pasado desde entonces hasta ahora? O sea, os lo he dicho antes, por ejemplo, nosotros en La Paz han parado más de 1000 desahucios. O sea, jamás nos íbamos a pensar que solamente con estar en la puerta resistiendo íbamos a conseguir parar un desahucio. O sea, el sí se puede... Se empezó a decir con miedo la primera vez que se paralizó un desahucio, ¿no? O sea, que paciencia y veámoslo en retrospectiva y nos daremos cuenta de todo lo que estamos haciendo. Pero aún así, hace falta un empuje más. Desobedezcamos. O sea, estamos en nuestro derecho. O sea, se están vulnerando los derechos humanos. Y la misma Declaración Universal de Derechos Humanos nos impele a la rebelión cuando se vulneran derechos humanos. Lo pone en el preámbulo de la Declaración Universal de Derechos Humanos. O sea que ya está bien, desobedezcamos porque estamos en la obligación de hacerlo, ¿vale? O sea, empoderémonos, soltemos el micro y dejamos que hablen todos los demás, nos escuchamos, hacemos nuestra propia revolución y ¡hala! ¡Para adelante! De verdad. Bueno, algunas cosas que queríamos plantear. Yo creo que se habla de unidad y, bueno, desde los feminismos hablamos en plural precisamente porque consideramos que la unidad de alguna manera se come la diversidad. Y creo que nuestros procesos desde la izquierda, desde el propio movimiento feminista, hemos aprendido que de alguna manera tenemos que articular la lucha teniendo en cuenta y partiendo de la diversidad. Es muy complejo. Porque finalmente la unidad lo que hace a veces es comerse, digamos, todas esas otras subjetividades, identidades, esos pequeños movimientos que de alguna manera son parte de lo humano y lo humanas que somos.
La articulación entonces política que tiene este sentido es compleja porque tiene que articular desde la diversidad, desde los feminismos, desde las izquierdas, desde las mareas, desde las diferentes luchas, bajo nuestro punto de vista. Y no solamente eso, sino que además con escenarios de tránsito, porque tenemos que empezar también a aprender a vivir en tránsito. Aprender a vivir que no las cosas se empiezan y se acaban pasado mañana y con mucha prisa, sino que además tienen sus momentos, tienen sus estrategias de información, tienen sus estrategias de desobediencia, tienen sus estrategias de cambios, de transformación y luego, bajo mi punto de vista, también tiene una articulación constituyente, efectivamente, pero teniendo en cuenta todos estos procesos de lucha. Bueno, igual, no sé si mi intervención desde la mesa tendría que ser así, pero no lo he podido evitar. A ver, nos quedan algunas cuestiones. No sé si queréis contestar algunas de las cosas que quedaban pendientes. ¿Alguien más? Solamente una puntualización. Con respecto a lo que habéis dicho de por qué mareas y no todos juntos, de por qué tenemos que ir cada uno a defender lo que es suyo. Es muy difícil de entender, pero el problema está en que tenemos una sociedad demasiado desmembrada, o sea, nos han desmembrado de nuestra propia identidad. Yo cuando empecé a moverme en defensa de la sanidad pública no lo hice como trabajadora de la sanidad, lo hice como usuaria. Me importaba muchísimo más mi papel de usuaria en todo esto que mi papel de trabajadora. Pues yo tengo plaza de propiedad, ya, claro, las oposiciones a mí no me va a echar nadie como no me carga el gerente. Entonces yo empecé a hacerlo. Lo que no entendía es por qué la gente no veía esa necesidad y solamente nos movíamos en un principio los trabajadores. Yo estuve muy dormida, yo estuve en coma total. A mí me despertó 15M con un bofetón que yo cuando fui a esa plaza y vi aquello dije, ¿pero esto qué es? Si yo creía que lo había vivido todo, tengo 50 años. Entonces, yo creía ya 50 y alguno, bueno, vamos a discutir. Entonces yo creía que yo ya lo tenía todo hecho. Empecé a trabajar a los 14 años, soy hija de inmigrantes, nieta de inmigrantes, me casé con un inmigrante, he luchado todo lo que había que luchar, he militado todo lo que había que militar. ¿Yo qué me van a mí a decir a estas alturas que yo he conseguido mi microondas, mi coche, un piso con piscina, una plaza garaje que me toque rasparme el hielo? Yo ya lo tenía todo hecho. Y de repente me encuentro de que me han vendido humo, absolutamente. Entonces yo me pongo en la piel de los demás. Y sé que muchísima gente está en la misma tesitura que estaba yo. Y tendrá que despertar de ese coma. Y estoy segura que la gente está despertando. Pero es muy difícil. Las revoluciones hay que empezarlas desde abajo. La presión social hace mucho. Pero yo en mi vida he visto unas manifestaciones tan grandes como las que se realizaron en contra de la guerra de Irak. Y esa guerra se produjo. Y la marea ha tenido su éxito porque ha presionado en la calle y ha jugado con las mismas cartas que juegan ellos. Ha ido a la justicia y le ha dicho, te voy a parar con tus mismas armas. Y eso no lo podemos olvidar. No sé si... La de la universidad. Sí. No hace falta, tranqui. Que me comentabas sobre la universalidad, lo que está pasando con las mujeres embarazadas, que no acuden, que no van, porque directamente no todos estamos en esto. Hay todavía mucha gente que se sigue creyendo que el inmigrante hacía daño a la sanidad porque era un gasto impresionante y era turismo sanitario. Así de claro. Y decían, pues ¿para qué le vamos a atender? Y entonces esta ley les ha venido de perlas. El Real Decreto de abril de 2012 les ha venido de perlas porque han dicho, ahora por mis narices no te veo. Cuando tienen la obligación, porque desconocen el Real Decreto. O sea, es lo que decía antes, la importancia de estar informados, incluso para ti mismo, para realizar tu trabajo bien hecho. Porque sí que se le puede decir a esa persona que está negando esa asistencia, estás cometiendo un delito de asistencia, estás negando la asistencia. Pero no todos somos iguales. Entonces, por eso hay que luchar. Por decir, mira, existe un derecho fundamental, ¿vale? Y ese derecho fundamental se le tiene que dar a esta mujer, a este niño, a quien sea. Y decir, bueno, lo estás haciendo mal, pero eso es poco a poco. Poco a poco, y lo estamos intentando. Hay grupos de acompañamiento, hay sesiones de información por cómo se tiene que hacer, cuáles son los programas informáticos para la desobediencia y hacerte objetor y demás. En lo de que decía de la lista de espera, había una cosa tan sencilla como decir no a ser derivado. Y la gente decía, ¿y puedo decir no?
Pues sí, sí puede decir no. Y además con la ley que ellos mismos habían sacado. Como decía ella, vamos a jugar tus mismas armas. La desobediencia es súper importante. O sea, porque estamos diciendo una cosa impuesta que es injustamente impuesta sin ningún razonamiento ni nada. Entonces es un papel clave, es un pilarcito ahí que tenemos que ir fomentando a través de la información, diciendo qué es lo que está pasando, cómo se puede actuar y cómo luego tienes el resultado. Y poco a poco ir calando en todos, porque por desgracia no todos somos iguales y además algunos por callarse, otros por realizarlo mal, otros por estar de acuerdo. Pensemos que hay mucha gente que está de acuerdo con este sistema, con estos gobernantes y demás. Entonces, bueno, pues se está intentando que llegue la información a todo el mundo y que esos casos que no se están atendiendo en la sanidad, pues sean denunciados. Para eso también se ha creado una red, ¿no? Para que estén ahí y se puedan hacer con ellos luego legalmente lo que sea posible. Yo quería tomar también la palabra un poco relacionándolo con lo que ha dicho Carolina, ¿no? A mí me sorprende mucho y es una de las cosas por las que también creo que se plantea la quincena de lucha y actos como este, ¿no? Que en todas las mareas parece que hay una participación mayoritariamente femenina, pero luego se escuchan muchas voces masculinas, ¿no? Y vemos como para la mani del 8 de marzo hemos tenido que pasar como unos códigos mínimos de pedir, por favor, que los compañeros en un día tan señalado como el 8 de marzo no sean los que lleven ni la pancarta ni el megáfono. O sea que lo agradecemos mucho, pero que a lo mejor tienen 364 días al año para hacerlo. Y esto me lleva, ¿no?, a la reflexión de hay muchas mujeres participando, no todas son feministas, y en qué momento una sociedad tan machista y tan patriarcal al final se filtra en nuestras luchas y qué hacemos en esos momentos, ¿no? Nosotras que yo creo que sí nos definimos como feministas. Entonces se me ocurren como muchas cosas, o sea, por ejemplo, una de las cosas que decíamos al plantear este acto, ¿no?, es que parece que las feministas siempre hablábamos de aborto, de violencia, de custodia y como que tenemos nuestros temas, ¿no? Y sin embargo estamos presentes en todos los aspectos de la sociedad. Y sin embargo parece que cuando hablas de feminismo solo hablas de 4 ejes o así, y no es verdad. Y luego eso como al final se termina colando, ¿no? Y en sanidad habéis hablado de aborto, en educación se habla de violencia y en el tema de la vivienda al final se tiene que hablar de todo, porque la gente que por ejemplo en Carabanchel está moviendo el tema de los libros de texto está muy vinculada a la asamblea de vivienda, porque son precisamente la gente que no puede pagar nada, ni siquiera los libros de texto. Y esas mismas familias, algunos tienen violencia de género y vienen a la asamblea y ves a una mujer que de repente viene y deja de venir 3 semanas y al marido no le gusta que venga y tiene situaciones muy conflictivas y que tienes que afrontarlas, ¿no? Y luego hay una cosa que me parece muy, muy interesante que tampoco abordamos, es hay unas personas a las que afecta directamente y otras que nos consideramos más activistas. Y cuesta mucho engranar eso. Y cuesta mucho que al final, a lo mejor nosotras que estamos más politizadas, terminemos vinculando de alguna manera con la gente activista. Y es una de las cosas que más se nos echa en cara, ¿no? Que la gente que va a parar desahucios no venga a los actos de la Marea Verde, porque parece que son de la asamblea de vivienda y no son de no sé qué. Que es un poco con lo que estamos comentando en la unidad y tal. Pero son como cosas que van. Y luego un tema que a mí personalmente me llama mucho la atención es el tema del discurso. No sé hasta qué punto no es tanto que ellos suelten el micrófono como que nosotras tomemos el micrófono y que se lo arrebatemos, porque normalmente el poder no lo dan, lo tenemos que quitar. Entonces, ¿hasta qué punto nos podemos responsabilizar todas en esta sala? Porque sistemáticamente, cada vez que montamos un acto de feminismo sol, incluida la presentación del dossier del aborto en la Puerta del Sol, la primera palabra que se tomó quería ser un tío. Y me acuerdo que además las moderadoras hicieron un poco ¿alguien toma la palabra? ¿Sabes? Porque era como demasiado evidente que, o sea, perdón, pero no tienes útero. ¿Por qué quieres opinar aquí? ¿Sabes? No sé. Entonces, lanzar un poco el debate así en general, porque a lo mejor
muchas de vosotras estáis participando en espacios mixtos o no mixtos y podéis comentar un poco pues algunas de las cosas que he lanzado, ¿no? O sea, sobre todo cómo gestionamos la participación con nuestros compañeros desde un punto de vista feminista y cómo podemos incluso hacer incidencia feminista dentro de las mareas, que yo creo que es uno de los grandes retos que tenemos ahora mismo. Y como estoy ya la azafata, la me decís, alguien quiere hablar y le acerco el micrófono. Hola, buenas. Yo no tengo útero, pero voy a hablar. Voy a hablar. No, sí. Voy a hablar por una cosa. Lo primero, yo no soy de aquí, soy de Alicante y estoy encantadísimo de haber venido a una cosa como esta. Principalmente porque allí yo no voy a charlas de feministas, porque no las hay. Y si las hay, nunca me entero de que las existen. Me falta esa información. Me encanta estar aquí, me encanta veros y yo quería comentar dos cosas. Primero lo que ha dicho ella. Que se nos quite el micrófono, por supuesto, que se nos quite, porque nosotros chillamos mucho, hablamos mucho y muchas veces no decimos nada. Entonces, muchas veces necesitamos que de verdad se nos quite el micrófono. Sí, muchas veces necesitamos de verdad que se nos quite el micrófono y se nos diga, oye, soy mujer y tengo que hablar y estoy aquí y seguramente tenga más que decir que tú. Entonces, desde mi punto de vista, quitarnos el micrófono siempre. Dejarme 5 minutitos solamente y voy a empezar. Pero bueno, ahora, lo siguiente. Antes he hablado por ahí de la unidad, ¿no? Parece que siempre falta unidad. Bueno, tenemos a los de sanidad luchando por un lado, educación luchando por otro lado. A mí me encanta ver eso. Es que a lo mejor es el cambio de sistema que necesitamos. Parece que necesitamos que nos digan a quién tenemos que votar. ¿Tenemos que votar a alguien ya? Dime a quién. No, ¿por qué? Vamos a cambiar eso. Aquí tenemos gente que lucha por la educación, mujeres que luchan por la sanidad, mujeres que luchan por la energía. Bueno, pues a lo mejor si yo voto a esta persona, el otro vota a esta persona y el otro vota a otra persona, conseguimos que salga un gobierno no de unidad, sino al contrario. Un gobierno en el que van a haber distintas personas hablando de distintas cosas. Y entonces a lo mejor es mucho más unitario que un partido como lo que tenemos hasta ahora. Yo supongo que todos recordaremos la época de la ceja. Estábamos hasta los huevos del PP, salió la ceja y todo el mundo a la ceja. Bueno, pues mira lo que tuvimos con la ceja. Entonces, a lo mejor necesitamos que salgan 5 partidos diferentes, que entre esos 5 partidos se forme un partido, se forme un gobierno. Entonces, yo pienso que esto es lento. A nosotros, a los hombres, nos tenéis que enseñar que hay más que nosotros, nos lo tenéis que enseñar, que hay más que nosotros. Hay sitios a los que no llega toda esta información, y os lo digo desde mi pueblo, que soy de un pueblo, de Alicante, y a mí me encanta ver esto, y os digo, a lo mejor lo que necesitamos es eso.